Vida cristiana, reflexiones. Por Joel Perdomo. Importante. Este libro es una ofrenda a Dios y los derechos de autor han sido cedidos a la Iglesia de Cristo en la tierra. Por tanto, puede ser compartido gratuitamente por cualquier medio posible. Puede ser impreso, sin fines de lucro. Puede ser traducido a cualquier idioma sin alterar su contenido original. Es un regalo del hermano Joel Perdomo a la amada Iglesia de Cristo en la tierra. Dando por gracia, lo que por gracia ha recibido. Estos libros tomaron casi 20 años escribirlos. Compártalos con otros cristianos, sería todo lo que pido a cambio. Dios te bendiga. Joel Perdomo. Introducción. Este libro de reflexiones de la vida cristiana recoge un sinnúmero de experiencias y aprendizajes bíblicos acumulados en mi vida. El objetivo de escribirlos es para que el lector pueda edificarse a través de este conocimiento y lo aplique a su vida diaria. La vida cristiana está llena de aleccionadoras pruebas que Dios permite en nuestro caminar, a fin de que las superemos y aprendamos a vivir victoriosos en esta tierra. Mientras tanto, debemos estar atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor, pues, de cada cosa podemos aprender algo. Aún, de lo malo podemos aprender, a fin de no imitarlo. Que Dios les bendiga. Es mi gran anhelo. Joel Perdomo. Capítulo 1. La rebeldía, el pecado más difícil de corregir. El pecado de la rebeldía es el pecado más difícil de confrontar en la vida cristiana. Desde la perspectiva bíblica, es fácil ayudar a cualquier persona que haya caído en pecado, si hay un verdadero reconocimiento y arrepentimiento de corazón. Pero, la rebeldía es ese hueso duro de roer para cualquier ministro. La rebeldía es un pecado que echa sus raíces en lo más profundo del corazón humano. Al estar entronado en el mismo ser, se hace difícil de ayudar a un rebelde. Creo sinceramente que, el pecado de rebeldía en cualquier persona, es un reflejo directo de la rebelión de Satanás. Dios ve en cada persona rebelde, un ápice del rebelde Satanás. Es por eso que, en el relato bíblico se nota los juicios divinos contra los rebeldes. Toda rebeldía, huele a Satanás. No importa cuánto la podamos justificar con nuestra propia razón. Y precisamente, allí radica el gran pecado del rebelde, en que no reconoce su error, ni admite consejo de nadie. Quizás, la rebeldía sea el pecado más difícil de confrontar para cualquier ministro de Dios porque está dentro del corazón. Nada se puede hacer por aquel que no se deja ayudar. Es muy triste, pero he encontrado que este es uno de los pecados más graves del ser humano en general, y del cristiano en particular. Es tan grave el pecado de la rebeldía, que ni aun la misma persona rebelde se da cuenta de su gran pecado, hasta que enfrenta las desastrosas consecuencias durante su vida o en la eternidad. La Biblia muestra que, cuando Coré y su familia se rebeló contra Moisés, fue enjuiciado de tal manera, que la ira de Dios descendió y el infierno se los tragó vivos. Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Números capítulo 16 versículos 32 al 33. Aquí se puede notar la magnitud del pecado de rebelión contra Dios, su palabra y sus ministros. La Biblia compara el pecado de la rebeldía con la brujería. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 23. Es triste decirlo, pero la Biblia compara el pecado de la rebeldía con un brujo. Un rebelde es como un brujo ante Dios, porque un brujo está en completa contradicción al reino de Dios, y un rebelde también. En la Biblia se nota cómo unos brujos egipcios trataron de contradecir y competir contra Moisés. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 8. La rebeldía es abierta oposición a Dios. El pecado que dio origen a la destitución de Satanás desde el cielo, fue la rebelión. La rebelión es contradecir a Dios y oponerse a su palabra, directa o indirectamente. Ya sea consciente o inconscientemente.
Todo ápice de rebeldía, aunque se trate de justificar con argumentos aparentemente justos, procede del diablo. Los hijos de Dios no son rebeldes. Aléjese de toda persona y conato de rebelión. Capítulo 2. La vida está hecha de decisiones. Alguien dijo que, la vida está hecha de decisiones. Esto tiene gran importancia para la vida de todo ser humano y para el cristiano en particular. Siendo que, Dios no obliga a sus criaturas a obedecerle, pues les dio libre voluntad, la capacidad de la libre elección es determinante en el futuro de todo ser humano. Tomamos decisiones todos los días, a cada momento. Recordemos que, una mala decisión de Adán, contraria a la voluntad de Dios, fue lo que provocó todo el mal que existe en el mundo hoy día. En ese sentido, he procurado que cada decisión de mi vida vaya confirmada por el Espíritu Santo. Al principio de mi vida cristiana y por la falta de experiencia, este deseo de hacer la voluntad de Dios y el anhelo de no equivocarme, lo llevaba a un extremo. Había tomado tal conciencia acerca del peligro de desobedecer y sus consecuencias, y de la bendición de obedecer a Dios y sus buenos frutos, que tratar de hacer la voluntad de Dios era una pasión en mi vida. Incluso, algunos jóvenes de mi época bromeaban conmigo, y cuando tenían alguna salida me decían en tono jocoso: ¿quieres ir con nosotros, o no sientes confirmación de Dios? Todos nos reíamos, pero yo me tomaba en serio el caminar en la voluntad de Dios. Hoy día no me arrepiento de anhelar hacer la voluntad de Dios, pues he visto el resultado, el éxito de los cristianos obedientes y el fracaso de los desobedientes. Prefiero ese celo por hacer la voluntad de Dios que la frivolidad de los indolentes y desobedientes. Creo que el éxito de todo ser humano y del cristiano en particular, estriba en caminar en plena obediencia a la Biblia y en armonía con la dirección del Espíritu Santo para su vida. Fuera de esa voluntad divina, no hay bendición. De manera general, he procurado que toda decisión en mi vida cristiana lleve la aprobación divina, y cuando no tengo tal seguridad prefiero esperar, aun cuando todo parezca favorable. A veces, cuando oramos por algo o vamos a tomar una decisión sentimos un rotundo no, o un sí, de parte de Dios. Pero, es muy difícil decidir cuando Dios se queda en silencio y aún todo parece estar a nuestro favor. Pienso que, en esos momentos, Dios prueba nuestro temor reverente. La Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 1 versículo 7. Dios pone a prueba nuestra capacidad de obedecer, pues a veces nos urge tomar una decisión, pero no tenemos su respuesta. Quizás, esta sea una de las circunstancias donde más fracasa el cristiano. A veces creemos que como Dios no nos dice que no, es que nos está diciendo que sí. Interpretamos mal su silencio, que es parte del periodo de espera, Salmo 37, 7, e inferimos que nos está dando licencia para actuar. En ocasiones y debido a la prisa, tomamos decisiones apresuradas que luego tienen crueles consecuencias de las cuales nos arrepentimos e incluso le reclamamos a Dios como si fuera culpa suya. Los cristianos que son descuidados e indolentes en perseverar hasta conocer la voluntad de Dios en cada decisión de su vida, y actúan con prisa y sin seguridad de que Dios les guía, tendrán gran dolor en su vida. En este grupo están la mayoría de cristianos que no gozan de sus vidas, ni disfrutan de la paz de Dios en sus corazones porque viven en continua desobediencia. Asegúrese de hacer todo conforme a lo que la Biblia enseña, y bajo la dirección del Espíritu Santo. No sea sabio en su propia opinión. La Biblia dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios capítulo 3 versículos del 5 al 7. Capítulo 3. Cometer un pecado, no es lo mismo que vivir en el pecado. Alguien dijo que cometer errores es de necios, y corregirlos es de sabios. El ser humano, por su naturaleza caída e inclinada al pecado, es imperfecto y está sujeto a cometer errores o pecados. Pero, eso no implica que el cristiano se debe acomodar al pecado, debe rechazarlo. La tentación del pecado no exime al cristiano mientras viva en la carne, pues aún es vulnerable al pecado, si le da cabida. Pero, una cosa es que el cristiano caiga en una tentación y ceda al pecado,
y otra es que viva en pecado como un estilo de vida. Esas son dos cosas diferentes. La Biblia explica estas dos condiciones del cristiano ante el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan capítulo 3, primera parte del versículo 8. Este pasaje señala que el que practica el pecado es del diablo. Esto se refiere a una persona que practica voluntariamente el pecado, sin arrepentirse. No significa que, si un cristiano peca, ya no tiene oportunidad de arrepentimiento. El mismo apóstol Juan, en otro pasaje habla del perdón de Dios para el que comete algún pecado, pero se arrepiente de corazón. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. No existe contradicción entre dichos versos. El primero habla de alguien que practica el pecado voluntariamente y no se arrepiente. Practicar significa pecar deliberadamente. Cuando se dice que una persona practica un deporte, es porque se dedica a eso. Asimismo, practicar el pecado significa que esa persona no siente atrición o dolor por el pecado y no se arrepiente. No obstante, cuando el cristiano peca, pero reconoce su pecado y se arrepiente de corazón, Dios lo perdona, porque tenemos un abogado y sacerdote que intercede por nosotros ante Dios, Jesús. Hebreos 7:25. Muchos pecados que cometen algunos cristianos tendrían una mejor solución, si se tuviera el conocimiento correcto a la hora de juzgarlos. Por un lado, están los tolerantes, los que no corrigen el pecado correctamente. Por otro lado, están los que se ensañan con el pecador y se convierten en verdugos de sus hermanos y en malos jueces. Ambos están errados. Es increíble ver en las iglesias cómo los ministros de Dios hacen oraciones de reconcilio por los cristianos que se arrepienten de sus pecados, declarándolos libres del pecado por la sangre de Cristo, pero, en la realidad todavía lo ven como un vil pecador. Si Dios perdona al pecador, ¿por qué los hombres no perdonamos de igual manera y sin recriminar? A veces se margina al que peca y se arrepiente, o no se le restituyen sus privilegios, a su debido tiempo. Los cristianos estamos llenos de hipocresía debido a nuestra ignorancia en el conocimiento bíblico. Si Dios perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? No se trata de un perdón de labios, sino en hecho y en verdad. Por otro lado, están los que son tolerantes al extremo, los que son alcahuetes y no corrigen el pecado, como fue el sacerdote Elí con sus hijos, a quienes no corrigió y Dios les quitó la vida, aun siendo sacerdotes. Primer libro de Samuel, capítulo 4 versículos del 17 al 18. Pero, hay otro grupo, y son aquellos que cargan el pecado en el corazón y no se les nota, si no es por medio del Espíritu Santo. Estos juzgan y señalan al que peca y se le nota, pero ellos andan llenos de huesos de muertos por dentro, como sepulcros blanqueados, Mateo 23:27. Cuando un cristiano cae en un pecado escandaloso, de adulterio, o fornicación, etc., todo mundo lo señala y no le perdonan, aunque se arrepienta de corazón y abandone ese pecado. No obstante, el que es chismoso, envidioso o rencoroso, al que anida permanentemente el pecado en su corazón, nadie le juzga porque no se le nota por fuera. Es allí donde somos malos jueces en el reino de Dios. Si supiéramos administrar las riquezas del reino de Dios, no seríamos jueces destructores, ni tampoco alcahuetes, sino que juzgaríamos de acuerdo a la justicia amorosa de Dios. Hay casos en que no se puede restituir al servicio ministerial de inmediato a un cristiano o ministro que ha pecado, pero, otra cosa es estigmatizarlo y aún ponerle obstáculos para que se levante. En cambio, deberíamos ser misericordiosos con nuestro prójimo y ayudarlo a que se restaure, si hay un verdadero arrepentimiento en su corazón. Muchas cuentas le daremos a Dios acerca de nuestra administración del poder de Dios y la autoridad delegada para edificación, y no para destrucción de las almas, 2 de Corintios 10:8. Muchos cristianos y ministros se levantarían de sus caídas para servir a Dios, si la Iglesia supiera administrar la justicia amorosa de Dios, y no se dedicara a la destrucción de sus propios hermanos. La Biblia dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo 2, versículo 13. Capítulo 4. El verdadero amor echa fuera el temor.
Los temores son un arma poderosa que Satanás utiliza para atormentar al cristiano. Estos temores pueden ser infundados, es posible que ni tengan sentido, pero el efecto de opresión en la vida del cristiano es el mismo. También, puede ser que los temores tengan razones legítimas, pero, aún así, el miedo no procede de Dios. La Biblia dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Hay temores que pueden tener su origen en cosas pasadas, presentes o futuras. Los temores son infinitos, después de la desobediencia de la primera pareja. Los temores pueden llegar a ser un tormento en la vida del cristiano. El temor es falta de confianza en Dios. Por tanto, abre puertas para que los demonios ataquen al cristiano. El temor puede conducir a la opresión, a la obsesión e incluso a la posesión demoníaca del cristiano. Por eso, es importante aprender a controlar los temores por medio del dominio propio de nuestra mente y del poder de la palabra de Dios. La Biblia dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5. Lo que es seguro para el cristiano, es que los temores se pueden superar por medio del conocimiento y la confesión de la palabra de Dios, no solo reprendiendo al diablo. Una de las ocasiones preferidas de Satanás y sus demonios para atacar al cristiano es por las noches, cuando los temores se hacen más intensos debido a que la mente está reposada y en un lugar encerrado. Por eso la Biblia dice: no temerás el terror nocturno. Salmos capítulo 91, versículo 5. Jesús enseñó que, durante la noche, Satanás se aprovecha y siembra cizaña en el corazón de los cristianos. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Mateo capítulo 13, versículo 25. A veces, estos ataques demoníacos nocturnos son patentes, donde demonios se aparecen amenazando o poniendo sueños perturbadores en la mente del cristiano para atormentarle. Job experimentó estos ataques en el momento más crucial de las pruebas que vinieron a su vida. La Biblia dice: cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños, y me aterras con visiones. Job capítulo 7, versículos del 13 al 14. Satanás aprovechó el momento más vulnerable de Job para atacarlo con sueños espantosos. La manera de vencer los temores es confesando las promesas de la palabra de Dios que atacan el temor. También, confiando en que Satanás no nos podrá hacer daño alguno, pues el Señor cuida de sus hijos. Lucas 10:19. Versos para rechazar el temor. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías capítulo 41, versículo 13. Porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, segunda parte del versículo 4. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Segundo libro de las Crónicas capítulo 20, versículo 15. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo capítulo 10, versículos del 28 al 31. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmos capítulo 118, versículo 6. Capítulo 5. La paciencia, todo lo alcanza. Aprender a esperar el tiempo perfecto de Dios para cada cosa en la vida cristiana es una de las grandes lecciones que debe aprender todo cristiano. Dios tiene un tiempo específico para actuar a nuestro favor. La Biblia dice:
Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Se aprende a esperar, solo esperando. No hay otra manera. Hay ocasiones en que debemos esperar días, semanas, meses y hasta años para obtener lo que anhelamos en Dios. Cada cosa tiene su propio tiempo de espera en Dios. Se debe aprender a esperar temprano en la vida cristiana a fin de no cometer el constante error de adelantarse al tiempo de Dios y tomar decisiones apresuradas que luego tengan consecuencias irreversibles. En la Biblia se encuentra el caso de Saúl, quien siendo ungido para ser rey de Israel, se adelantó a hacer sacrificios para invocar la ayuda de Dios, cosa que no le correspondía hacer, y Dios le quitó su reinado. La Biblia dice: Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas, ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Primer libro de Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14. Este ejemplo nos deja ver cómo las bendiciones de Dios se pueden perder por actuar apresuradamente. En este caso en particular, Saúl perdió su reinado el mismo día que sería confirmado como rey. Todo por adelantarse al mandato de Samuel y no esperar por 7 días para el sacrificio. Al ver que Samuel no llegaba y el pueblo desertaba, Saúl perdió la fe creyendo que se quedaría sin soldados para enfrentar una batalla y decidió ofrecer él mismo el sacrificio y eso le fue contado como pecado. Gran lección para aprender. La Biblia dice: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Salmos capítulo 40, versículo 1. Dios tiene un tiempo para realizar cada cosa, y el cristiano debe aprender a esperar el tiempo perfecto de Dios para que se realicen, si es su voluntad. A veces empujamos puertas que están cerradas, simplemente porque Dios no las ha abierto. En ese afán, luchamos en nuestra propia voluntad y perdemos tiempo y fuerzas peleando en oposición al tiempo y la voluntad de Dios. En vez de esperar tranquilamente que Dios abra la puerta para entrar. Dios le dijo a la iglesia de Filadelfia que le había abierto una puerta que nadie podía cerrar. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. En el caso de Noé, Dios cerró la puerta del arca y nadie más pudo entrar. De allí deducimos que, cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra, y cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre, aunque tratemos de forzarla. No obstante, Dios no llega antes, ni después de nuestra necesidad. Él llega justo a tiempo, cuando considera que sus bendiciones o respuestas no nos perjudicarán, ni estorbarán sus planes. Solo nos resta abandonarnos en sus brazos, con toda confianza y seguridad en su amor y protección. Seamos fieles a nuestra cita y esperemos en Dios. Versos para esperar en Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Salmos capítulo 40, versículo 1. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos capítulo 37, versículo 4. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Salmos capítulo 27, versículo 14. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmos capítulo 91, versículo 2. Capítulo 6. Estar a solas, no es lo mismo que vivir en soledad. La soledad es parte de esas etapas o momentos que debemos cruzar en la vida cristiana y que debemos aprender a manejar. Gracias a Dios, el cristiano nunca está absolutamente solo, pues Dios ha prometido estar a nuestro lado siempre. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Aparte de los momentos de soledad, que son muy comunes en la vida de todo ser humano,
hay veces que la soledad se torna en una situación extrema. Es allí donde debemos aprender a esperar pacientemente y no tomar decisiones apresuradas. Jesús mismo experimentó una soledad extrema en la cruz. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. El Padre permitió que Jesús experimentara aquel momento de extrema soledad, donde era necesario que cargara en su cuerpo todo el pecado del mundo. No obstante, en ese momento de soledad permitido por el Padre, era cuando más cerca estaba de obtener su gran victoria sobre la muerte y el pecado. En cuanto a los cristianos, la Biblia dice que Dios no dejará que seamos probados, más allá de lo que podamos soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Por la naturaleza misma de nuestra fe cristiana, la tendencia será a que vivamos momentos de soledad en la tierra, pues la Biblia dice que, no somos de este mundo. Significa que, el mundo nos aborrecerá y despreciará a causa de su santo nombre. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Marcos capítulo 13, versículo 13. Son inevitables los momentos o periodos de soledad en la vida del cristiano, y es preciso llenarse de fe y convicción en el amparo divino. Dios nunca nos dejará solos, pero, en ocasiones nos sentiremos humanamente solos, y es allí donde debemos confiar totalmente en sus promesas maravillosas. Promesas de confianza en Dios. No te desampararé, ni te dejaré. Hebreos capítulo 13, versículo 15. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Salmos capítulo 34, versículo 7. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmos capítulo 27, versículo 10. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos capítulo 23, versículo 4. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, versículo 10. Demonios, capítulo 7. Solo Dios conoce el corazón. Una de las cosas que el cristiano debe aprender a conocer, mientras vive, es el gran misterio que guarda el corazón humano. La Biblia dice lo siguiente acerca del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Esta aseveración debe dejarnos en asombro, pues señala que el corazón humano es más engañoso que todas las cosas y que además, es perverso. Jesús dijo que, del corazón humano, salen todas las perversidades y pecados. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo capítulo 15, versículo 19. El punto es que cuando juzgamos nuestro propio corazón, pensamos lo mejor de nosotros mismos, sin conocer en verdad nuestras reales intenciones al actuar. Allí está el mayor peligro de juzgar el corazón propio y el de otros. La Biblia dice que solo Dios conoce el corazón humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. A la hora de conocer nuestro propio corazón, debemos usar la sabiduría espiritual. La Biblia dice que el sabio tiene sus ojos en su cabeza. Eclesiastés capítulo 2, versículo 14. La Biblia dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Pero, como humano al fin,
cometió graves errores en su vida. Por esa razón, él dijo lo siguiente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmos capítulo 19, versículo 12. David aprendió por su propia experiencia que su corazón guardaba cosas desagradables que con el tiempo salieron a la luz. David le pedía a Dios que le librara de esas intenciones perversas que guarda el corazón humano. El profeta Balaam es otro ejemplo de la perversidad del corazón humano. Siendo un profeta de Dios, su corazón se llenó de avaricia por los camellos cargados de cosas materiales que le ofrecía el rey Balac, si maldecía a Israel. Números capítulo 22. Balaam se pervirtió y se cegó con el dinero. De tal manera que llegó al punto en que no le importaban los medios, con tal de conseguir su fin. Dios desnudó el corazón de Caín cuando albergaba envidia por Abel, antes de que cometiera el asesinato. Dios le dijo. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Tomando en cuenta estos y otros ejemplos de la Biblia, y de nuestra experiencia diaria, podemos concluir que, a veces actuamos con intenciones cerradas en nuestro corazón, que no son las que en realidad creemos. Lo más difícil en este punto, es entenderlo y aceptarlo con humildad. En la manera en que aprendamos a sopesar y juzgar correctamente nuestro propio corazón, seremos capaces de agradar mejor a Dios. Es una tarea que no es fácil, pues todos los seres humanos nos resistimos en el momento en que la vida o las circunstancias nos confrontan y golpean con una realidad que puede haber estado oculta en nuestro corazón. Si estas cosas aparecen en nuestra vida, deberían guiarnos a humillarnos ante Dios y no a alejarnos de Él. Aunque sea incómodo, Dios permite que conozcamos las cosas que albergamos en nuestro propio corazón, y las saca a la luz para que no le culpemos de nuestras propias acciones. Además, Dios utiliza nuestra humillación para luego exaltarnos a su debido tiempo, si reconocemos nuestros errores. En la Biblia encontramos al apóstol Pedro. Este amaba al Señor y fue quien estuvo más cerca de Jesús cuando fue a la cruz. Pedro había afirmado que, aunque todos abandonaran a Jesús, él no lo haría. Sus palabras fueron sinceras y su amor indiscutible. Pero, a la hora de la verdad, su corazón le traicionó y negó a Jesús. Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72. El hecho de resaltar estos ejemplos no es para que nos llenemos de temores o dudas en cuanto a nuestra fe en Dios. Es solo para recordarnos que, si Dios permite que salga a la luz algo que está oculto en nuestro corazón, lo aprovechemos para crecer, no para retroceder. El corazón del ser humano está de continuo inclinado al mal, no porque Dios lo haya diseñado así desde el principio, sino, por causa de la naturaleza humana, después de la caída, está de continuo inclinada al pecado. La Biblia lo describe de la siguiente manera. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Capítulo 8. No seremos culpables de lo que nos hagan los demás, solo de nuestra reacción. Este pensamiento está fundado en las enseñanzas de la Biblia. Jesús dijo: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues,
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48. La Biblia reafirma esta enseñanza en los siguientes versos. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21. Es inevitable que como cristianos suframos algún tipo de agresión en un mundo controlado por Satanás y sus demonios. Satanás utilizará a cada persona que esté a nuestro lado y que le preste su voluntad para hacernos la guerra y existe el peligro que caigamos en su trampa, por falta de conocimiento. Satanás procurará que reaccionemos de la misma forma agresiva o peor ante los ataques de otras personas. Es allí donde debemos usar la sabiduría divina. Satanás sabe, de antemano, que no es el ataque recibido lo que nos hará el mayor daño, sino nuestra reacción ante la agresión recibida. Es ante esos ataques físicos, verbales o emocionales que debemos tener cuidado de reaccionar. Las personas usarán nuestra reacción y palabras para hacernos la guerra. Es importante dar lugar al dominio propio y limitar nuestras palabras o callar, porque todo lo que digamos será utilizado en contra nuestra. ¿Cuántos cristianos caen con facilidad en esta trampa del diablo? Algunos creerán que como ellos no comenzaron el pleito, que es justo que se defiendan, sin saber que Satanás incitó a esa persona para provocarles, aún injustamente. La Biblia dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. Para Dios tampoco es relevante quien comenzó un pleito, como el hecho de dejar que Él nos defienda. Capítulo 9. Por mucho que aprendamos de Dios en la tierra, solo lograremos arañar un poco de su conocimiento. Este pensamiento se refiere a que, la revelación de Dios por medio de la Biblia es completa para nuestra salvación, pero, aún así, es limitada en relación a lo infinito de Dios. La Biblia dice: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Esto implica que Dios ha revelado lo que es necesario para nuestra salvación, pero solo en el cielo conoceremos todas las cosas. La Biblia dice: Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 9, 10 y 12. Nuestro limitado conocimiento humano en la tierra, no debería ser causa de tristeza, todo lo contrario, debemos gozarnos al saber que como hijos de Dios tenemos la esperanza de que en la eternidad conoceremos los grandes misterios de Dios. La Biblia dice: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Cuando logramos aprender misterios de la Biblia o acerca del mundo espiritual, no nos debería causar ningún tipo de orgullo. La Biblia dice: ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. Aún el conocimiento más asombroso que aprendamos en la tierra, nos servirá solo para nuestra propia salvación y la de otros. Dios no gana nada con lo que nosotros aprendemos acerca de Él. No le podemos impresionar con nuestro conocimiento o talento.
Todo lo que podemos hacer es llevar toda gloria y honra a su nombre por permitirnos participar de su gloria y poder. Todo lo que tenemos lo hemos recibido, así que, el orgullo no tiene cabida en el reino de Dios. Antes, Dios espera que al final de todo logro o manifestación de su poder, le demos toda la gloria. Aprendemos porque no sabemos y necesitamos conocer para nuestra propia salvación, pero eso no impresiona a Dios. Capítulo 10. Las dádivas corrompen el corazón. Las dádivas corrompen el corazón. Eclesiastés capítulo 7, versículo 7. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. El cristiano debe hacer el ejercicio de proteger su corazón, estableciendo normas para no confiarse de sí mismo. La Biblia invita a no confiar en la sabiduría propia y confiar totalmente en la sabiduría divina. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5. La Biblia muestra que el corazón humano es por naturaleza corrupto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Las verdaderas intenciones del corazón a veces pueden estar ocultas y nos pueden traicionar a la hora de actuar. El salmista dijo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmos capítulo 19, versículo 12. Diariamente tomamos decisiones y acciones que pueden estar saturadas de engaño. El cristiano debe analizar a la luz de la Biblia sus acciones y luego debe consultar a Dios para que el Espíritu Santo lo dirija en su vida diaria. La Biblia dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. En un caso bíblico, cuando Naamán el leproso vino a Eliseo para que orara por él, Eliseo envió su criado Giezi a darle el mensaje para que se fuera al río Jordán a zambullirse 7 veces a fin de obtener la sanidad. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Esto no fue un desprecio de parte de Eliseo, sino que el Espíritu Santo guió a Eliseo para que los regalos no corrompieran su corazón. Naamán insistió en verlo y aún así, Eliseo no aceptó nada de él, porque Dios se lo había prohibido. Esto es evidente porque Giezi, el criado de Eliseo, cayó en tentación y su corazón se llenó de avaricia, al grado que mintió pidiéndole cosas materiales a Naamán en nombre de Eliseo. Dios le reveló a Eliseo el pecado de mentira que había cometido Giezi en secreto y proclamó una palabra de juicio contra él, señalando que la lepra de Naamán se le pasaría a Giezi y a su familia como consecuencia de su avaricia. Capítulo 11. Dios corrige a los que ama. El amor de Dios hacia sus hijos es inmensurable, pero también puede ser incomprensible los medios que Dios utilice para atraernos a Él. La Biblia dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versículo 9. Dios ama a sus hijos y no quiere que se pierdan en una eternidad de condenación. Cuando los hijos de Dios no caminamos en completa obediencia y armonía con Dios, Él se ve impelido, en su gran amor, a perfeccionarnos, antes de morir. La Biblia dice: porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, versículo 6. La corrección divina es dura y en el momento no es causa de gozo, sino de dolor, pero luego da frutos de bienestar espiritual. La Biblia dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dios no permite el dolor de su propia voluntad, pero a veces es necesario para la salvación del alma de algunos de sus hijos que no han querido perfeccionar sus vidas ante Él. La Biblia dice que Dios quiere a sus hijos sin manchas y ni arrugas. Efesios capítulo 5, versículo 27.
Este conocimiento es muy importante porque si no se tiene se puede ignorar la razón por la cual Dios permite que seamos corregidos. Aceptar la corrección divina nos hace hijos sabios, pues Dios solo corrige a sus hijos, no a los bastardos. Dios nos corrige porque nos ama y aunque aquí en la tierra no podamos entender el amor divino manifestado en su disciplina, en el cielo entenderemos el valor de lo eterno en comparación con la vida temporal. La Biblia dice que, el que se resiste a aceptar la disciplina divina, Dios le ve como un bastardo, Hebreos capítulo 12, versículo 8, es decir, como un hijo ilegítimo, no reconocido, que no tiene ningún derecho o herencia de su padre. Implica que no es hijo y si tiene el título, es solo de nombre, pero está perdido en su pecado de rebeldía, y su fin será el castigo eterno, si no se arrepiente antes de morir. Capítulo 12. 3 armas poderosas para vencer. El conocimiento bíblico. Cuando una persona se convierte a Cristo, comienza a cambiar su estilo de vida. Usualmente, el recién convertido imita lo que ve hacer a los demás y practica lo que se le enseña en la iglesia. Precisamente, hacer discípulos para Cristo por medio de un discipulado bíblico es la tarea primordial de la iglesia en la tierra. A veces se descuida esta labor y por eso muchos cristianos no tienen un fundamento bíblico de lo que creen. Jesús dijo: Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. El conocimiento espiritual. La otra vía de iluminación espiritual es el Espíritu Santo que está con la iglesia en la tierra. La Biblia dice que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Es de hacer notar que el Espíritu Santo guiará al cristiano sobre el fundamento bíblico y nunca fuera de la Biblia. Cualquier cosa contraria a la Biblia es herejía. El Espíritu Santo confirmará las Escrituras y además le dará dirección espiritual al cristiano acerca de su misión en la tierra y su vida personal. La experiencia basada en un conocimiento correcto. La otra ayuda que el cristiano tiene para tomar decisiones sabias es la experiencia, siempre que ésta haya sido buena y provechosa, pues de lo malo y lo bueno se puede aprender. Los ancianos han sido muy respetados en la Biblia por su sabiduría para dirigir. En Israel los ancianos eran autoridades. La Biblia dice: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmos capítulo 90, versículo 12. En resumen, el cristiano no debe tomar decisiones en su vida espiritual de manera emocional. Las decisiones se deben tomar primero, de acuerdo a la Sagrada Biblia. Segundo, se deben tomar bajo la guía del Espíritu Santo. Tercero, se debe tomar en cuenta la sabiduría que proviene de la experiencia. De manera que, la Biblia, el Espíritu Santo y la sabiduría son 3 armas poderosas que posee el cristiano para vivir en la tierra. Capítulo 13. Hay quien nunca aprende. Lo único que se necesita para ser un buen discípulo de Cristo, es estar dispuesto a aprender y obedecer. En el cristianismo hay personas que aprenden lento, otros aprenden rápido y unos que nunca aprenden. A veces es difícil aceptar esta realidad y lleva tiempo en asimilarla. Un maestro abnegado tiene la esperanza de que todo discípulo de Cristo aprenda para bienestar de su vida y gloria del reino de Dios. Pero, en la práctica, es muy frustrante saber que muchos cristianos nunca aprenden debido a su obstinación. La Biblia dice: Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 7 y 8. En la Biblia se encuentra el tristemente célebre caso de Saúl, un hombre que era tímido, primer libro de Samuel capítulo 10, versículo 22, pero la timidez no es siempre sinónimo de real humildad. Caminar cabizbajo, no es sinónimo de humildad.
Tampoco caminar erguido es símbolo de orgullo. Las apariencias engañan. A veces la verdadera personalidad se delata cuando es puesta a prueba. Cuando el tímido Saúl tomó el cargo de rey, sus complejos salieron a la luz y comenzó a sentir envidia de David. Acerca de la obstinación de Saúl y su empecinamiento en no aprender. La Biblia dice: Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Primer libro de Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Capítulo 14. Corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te odiará. A veces queremos aconsejar a quien no quiere escuchar. La Biblia dice: No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca, corrige al sabio, y te amará. Proverbios capítulo 9, versículo 8. En ocasiones, llenos del amor divino queremos ayudar al prójimo, solo para darnos cuenta que hay quien no quiere ser aconsejado y lo que nos ganamos es su rechazo. Muchos problemas que nos buscamos como cristianos tienen propósitos bien intencionados. A veces por tratar de ayudar a otros nos ganamos su odio. Como cristianos debemos reconocer que Dios respeta la libre voluntad de cada uno de sus hijos. Se supone que, en nuestra nueva naturaleza, vivamos en obediencia a la voluntad de Dios. Pero, aun siendo hijos de Dios, sigue siendo voluntario. Aun en su gran amor, Él no puede obligarnos a obedecer. Si aún Dios respeta la libre voluntad de sus amados hijos, nosotros también debemos respetarla. Si alguien decide apartarse de los caminos de Dios, nadie le puede detener, ni Dios, ni los ángeles. El ser humano puede decidir aceptar o rechazar a Jesús como Salvador en cualquier etapa de su vida, mientras no haya muerto. Capítulo 15. Habla de tus debilidades, más que de tus fortalezas. Este pensamiento quizá no sea del agrado a nuestro ego, pero encierra una gran sabiduría. Los seres humanos tenemos la tendencia de hablar de nuestras fortalezas para causar una buena impresión ante los demás y hasta como un símbolo de falsa espiritualidad, pero a veces creamos una imagen que no es verdadera. La Biblia muestra que debemos hablar con cordura de nosotros mismos. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos capítulo 12, versículo 3. Cuando un cristiano habla solo de sus fortalezas a los demás, creará una imagen idealista de sí mismo que deberá mantener en todo tiempo. Lo triste viene cuando nos enfrentamos con la realidad de nuestra imperfección humana. Es allí donde nuestras pretensiones de perfección jugarán en contra nuestra y esto nos puede conducir a la decepción, y posteriormente una vergüenza nos puede alejar de los demás, y lo más triste alejarnos de Dios. Si hablamos más de nuestras debilidades, las demás personas nos tendrán en consideración a la hora de encontrarnos con nuestras debilidades. La Biblia dice que, Dios exalta a los humildes. Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. Así que, no hay que preocuparse por el prestigio personal, de eso se encargará Dios. Alguien pensará que, si habla de sus debilidades, hará quedar mal el Evangelio o su testimonio como servidor de Dios, pero eso es falso. Cuando una persona habla de sus debilidades se librará de robarle la gloria a Dios y los demás lo considerarán cuando necesite ser comprendido. Además, cualquier manifestación del poder de Dios en su vida reflejará su grado de humildad como un servidor de Dios. La Biblia dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. El cristiano que crea una imagen elevada de sí mismo, estará construyendo su propia trampa y su caída será estrepitosa. Pablo aprovechaba sus debilidades para humillarse y pedir misericordia a Dios. Esto le ayudó a mantener una autoestima equilibrada que no le permitía gloriarse en sí mismo, y a la vez, darle toda gloria a Dios. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Pablo supo sacarle provecho a su debilidad humana, que es una característica indeleble de todos los mortales. Por tal razón, deberíamos aprender de Pablo. Sabiendo que, no fue ni Pablo el dueño de este gran descubrimiento, más bien fue Dios quien le enseñó este concepto, mi poder se perfecciona en la debilidad. La gran virtud de Pablo consistió en su insistente oración ante Dios para que le quitara el aguijón y el hecho de aprovechar la coyuntura del consejo divino para fortalecerse en su debilidad. Consejo que ya advertían las Escrituras. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Joel capítulo 3, versículo 10. ¿Qué haremos nosotros ya que conocemos tal secreto de encontrar mayor fuerza en la debilidad? No es acomodarnos al pecado o a los deseos pecaminosos, sino, volvernos a Dios en humillación, para pedir ayuda cada vez que nos sintamos débiles. Capítulo 16. El hombre te puede conducir al infierno, pero no te podrá sacar de allí. Este pensamiento se refiere a los que confían en otro ser humano. La Biblia dice: Así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Constantemente, el ser humano tiende a escuchar más los argumentos de otras personas que en la palabra de Dios. El ser humano con facilidad se desvía de la verdad, como hizo la primera pareja desde el principio, quienes creyeron más a la mentira de Satanás que a la verdad de Dios. Pero, los ídolos están también dentro del cristianismo, donde millones de almas son arrastradas por ídolos humanos vestidos de religiosidad que solo usan el nombre de Dios como pretexto para sus herejías. Es allí donde cobra sentido este pensamiento: cualquier ser humano o ministro de Dios te puede conducir al infierno con su error teológico, pero no te podrá sacar de allí. La advertencia es que no te dejes engañar del ser humano, quien te puede mostrar una oferta fácil, pero falsa para llegar al cielo. Por tanto, es tu deber confiar solamente en la palabra de Dios, porque el ser humano, aun en nombre de Dios y usando versos de la Biblia fuera de lugar, te puede guiar hasta el infierno, pero de allí no te podrá sacar. Pero, siempre será tu culpa, pues a veces andamos buscando quien justifique nuestros deseos y no nos conformamos con la verdad. La Biblia dice: Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Capítulo 17. Fieles son las heridas del que ama. Este pensamiento se refiere a que a veces la luz de la verdad nos dolerá, pero es necesaria para que las tinieblas de la mentira se disipen. La Biblia dice: Mejor es reprensión manifiesta, que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Proverbios capítulo 27, versículos 5 y 6. Este verso nos muestra que el amor puede ser correctivo a fin de ayudarnos, pero también muestra que al igual que Judas, alguien nos puede dar el beso de la traición. En un mundo que busca acomodar la palabra de Dios a sus propios deseos, el verdadero predicador será rechazado, porque sus palabras son verdades que confrontan el pecado. La Biblia dice: Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Cada persona decide en vida si quiere ser engañado por la mentira y despertar en una eternidad de condenación o recibir con humildad la palabra verdadera de Dios, aunque a veces nos parezca dura de recibir, como le dijeron los discípulos a Jesús. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: Esto os ofende. Juan capítulo 6, versículos 60 y 61. Capítulo 18. Dios no te recompensará solo por tu labor, sino por la manera en que lo haces.
Este es uno de los pensamientos más confortantes que debe conocer todo servidor legítimo de Dios. A veces sentimos que lo que hacemos para Dios en la tierra no es tan significativo como lo que hacen otros cristianos. Esto se debe a nuestra falta de conocimiento, pues Dios no recompensará a los cristianos en la eternidad por la cantidad, sino por la calidad. Es posible que un ministro haya tenido una iglesia de 1000 miembros en la tierra y otro solo de 10 personas, Dios recompensará a cada uno no por la cantidad, sino por la calidad en su labor ministerial. La Biblia dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 12 al 15. Toda labor realizada en el reino de Dios será juzgada por Dios en la eternidad. La que haya sido hecha en verdad recibirá recompensa, pero toda obra que no haya sido hecha de corazón sufrirá pérdida. Capítulo 19. Podemos estar tan ocupados en la obra de Dios, que nos podemos olvidar de Dios. Es irónico, pero es así. Podemos estar tan afanados haciendo cosas para Dios, que nos podemos olvidar de Dios. ¿Cómo será eso posible? Esto sucede cuando hacemos las cosas guiados por nuestra propia agenda. A Dios solo le interesa que obedezcamos su voluntad en la tierra. Eso implica que nuestra agenda diaria debe bajar del cielo. Todo parte de la intimidad con Dios y nuestra vida de comunión con Él. La Biblia dice: permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Es claro que, si nuestra agenda no es dirigida y ordenada por el Espíritu Santo de Dios, nuestra labor será vana en la tierra. No podemos presentarle nuestros proyectos a Dios en oración, es al revés, Dios es quien nos debe revelar sus proyectos para realizarlos. No funciona al revés. La Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 6. A Dios solo le interesa que realicemos su obra en su voluntad. Nada más. Aunque a nuestros ojos o de los demás parezca insignificante. No es la cantidad lo que le agrada a Dios, sino nuestra calidad en el servicio. Tampoco es conformismo. Lo que se pretende señalar aquí es que si la obra es grande o pequeña, Dios solo la juzgará por la manera pura en que la hayamos hecho. Capítulo 20. La fe no es un medio para lograr lo que queremos, es la manera de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Uno de los engaños más grandes de Satanás para el cristiano es hacerle creer que la fe es una varita para hacer milagros a su antojo. Entre la verdadera fe y la arrogancia hay un hilo bien finito. Satanás lo sabe y pervierte la fe al convertirla en arrogancia, sin que el cristiano se aperciba de su insensatez. A veces el cristiano no se apercibe cuando su fe deja de ser bíblica y usa las promesas de la Biblia solo como una excusa para lograr sus propias ambiciones. La fe bíblica es humilde y sujeta a la voluntad de Dios. Por la causa de Dios es necesario, no solo que gocemos de sus bendiciones, pero también que suframos, si su soberana voluntad así lo determina. Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Muchos cristianos creen que la fe es un cheque en blanco para obtener todo lo que queremos o se nos antoja, pero ese concepto de fe está lejos de la realidad. Es tan sencillo como observar el verso anterior a este para saber lo que Pablo quiere decir. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Como se puede notar, este verso no pretende ser un monumento a la arrogancia.
Todo lo contrario, Pablo lo que quiso decir es que su fe le servía en las buenas y en las malas para amar a Dios en cualquier condición. La fe no es un puente que se levanta en las aguas tempestuosas de la vida, es un camino a través de ellas. La fe no es que no haya lucha ni obstáculos en la vida. La verdadera fe es que podamos vencer al mundo, aunque vengan los obstáculos. Capítulo 21. ¿Vamos al culto a dar o solo a recibir? Uno de los errores más crasos que cometemos los cristianos es pensar que solo vamos al culto a recibir algo de parte de Dios. La Biblia dice que Dios recompensa a los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es un error acercarnos al templo solo con el fin de recibir algo de parte de Dios. La razón que nos debe congregar es para darle un culto agradable a Dios, sabiendo que Él sabe recompensar a los que le buscan de corazón. Cuando la razón de nuestra congregación es dar gloria a Dios, y no solo recibir algo de parte de Él, cambia nuestra perspectiva como adoradores y nos ubica en una relación más armoniosa y de acuerdo con la voluntad de Dios revelada en la Biblia. La cual señala que el templo es un lugar de oración y adoración. Mateo capítulo 21, versículo 13. Capítulo 22. Si Cristo viniera mañana, sembraría un árbol hoy. Este pensamiento se refiere al hecho de preocuparnos más por estar preparados para la venida de Cristo, que por saber el día de su venida. El pensamiento sugiere que, el cristiano que está preparado para la venida del Señor sigue el curso de su vida normal. Ante la avalancha de falsos profetas, este pensamiento es de gran soporte para la fe. Se debe estar preparado como si Cristo viniera hoy, pero se debe trabajar como si viniera dentro de muchos años. Ante el inminente regreso de Jesucristo a la tierra, del cual no sabemos el día, ni la hora, el énfasis debe estar en prepararnos, no en desesperarnos. La preparación es lo que Jesús advirtió en el relato de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, versículo 13. Recuerda que, Cristo regresará a la tierra en cualquier momento. Pero si durante tu vida no ha regresado, no te preocupes porque igual, un día tú irás ante Él. Capítulo 23. En el terreno que el cristiano no cultiva, Satanás siembra la cizaña. Este pensamiento encierra una gran verdad. Hay muchas cosas que los cristianos desconocemos acerca de Dios y que están reveladas en la Biblia pero que, por descuido no estudiamos. Es allí donde Satanás se aprovecha de la ignorancia. La Biblia dice: Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Cuando un cristiano desconoce un tema bíblico, Satanás se aprovecha de su ignorancia para extender una herejía. Es allí donde aparecen los falsos maestros para engañar a los ingenuos. La falsa doctrina se extiende cuando el pueblo carece de conocimiento. Satanás tiene una mentira para refutar cada verdad divina. Si el cristiano es descuidado en su interés por el estudio de la Biblia, terminará creyendo cualquier interpretación bíblica que escuche, porque desconoce del tema. Dios nos hace responsables de ocuparnos en nuestra fe y es un deber cristiano conocer su palabra revelada, la Biblia. Pero, muchos cristianos usan cualquier excusa para justificar su falta de disciplina en el estudio serio de la Biblia. Capítulo 24. Cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. Satanás sabe que está condenado a un juicio eterno, pero no quiere que nadie se lo diga. Siendo enemigo del cristiano, Satanás procura acusarle de cualquier cosa para que se desanime, incluyendo pecados pasados que Dios ya ha perdonado. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Por tal razón, no hay que dejarse intimidar con la acusación. Satanás no tiene perdón. Él ha sido enjuiciado y esa es parte de la envidia que sufre contra el cristiano, quien mientras esté vivo puede invocar el perdón divino. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Se debe recordar que Dios es justo y que Satanás fue un querubín que vio a Dios y se rebeló contra él en el mismo cielo. El ser humano, en cambio, sirve a Dios por la fe, desde la tierra. Por esa razón, Dios le da oportunidad de arrepentimiento al ser humano hasta el último día de su vida. Capítulo 25. Satanás puede atrasar la bendición, pero no puede interrumpirla.
Satanás es súbdito de Dios, solo puede operar en los límites que Dios le ha establecido y no tiene nada que ver con los planes de Dios, pues Dios es soberano. Pero, el cristiano tiene una lucha férrea contra las fuerzas del mal a causa del pecado que reina sobre la tierra. Los cristianos viven bajo el señorío de Dios, pero en la tierra se libra una gran batalla entre las fuerzas del mal y del bien. El cristiano se enfrenta al enemigo con las armas espirituales que Dios le ha dado. Dios ha capacitado de poder para vencer las fuerzas del mal en el nombre de Jesús, Lucas capítulo 10, versículo 19. Es allí donde las fuerzas del mal pueden estorbar las bendiciones del cristiano, si éste se debilita, pero jamás podrán interrumpirlas si el cristiano se mantiene firme en la fe. En la Biblia se encuentra el caso de Daniel, quien tuvo que luchar durante varios días por su bendición. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel capítulo 10, versículo 13. Capítulo 26. Cuando Dios te pide, te quiere dar, y cuando te da, es porque te quiere pedir. Este pensamiento se refiere a que a los que Dios les confía más dones, talentos o ministerios les demandará más responsabilidad. Y a los que les quiera dar algo les demandará más entrega. Dios no necesita nada del ser humano más que la entrega del corazón, pero también es justo y da a cada cual, según sus obras. La Biblia dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas capítulo 12, versículo 48. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Mateo capítulo 13, versículo 12. Capítulo 27. Los grandes ataques del diablo, a veces vienen después de las grandes victorias. Satanás es traicionero y ataca al cristiano cuando está descuidado. Esa es una de las estrategias que usa para atacar. Usualmente, después de una gran victoria el cristiano se relaja y baja la guardia en su vida espiritual, y es allí donde Satanás se aprovecha. Si el cristiano no se apercibe, le atacará con pensamientos y tentaciones muy sutiles. Una de ellas será hacerle creer que toda la victoria que obtuvo se debe a algún talento personal y de esa manera hace que el cristiano le robe la gloria a Dios. En otras ocasiones, Satanás le atacará con tentaciones carnales y el cristiano se hará más frágil porque el éxito y la fama lo engrandecerán creyendo que se merece todo, sin advertir que lo único que quiere el diablo es aprovecharse de su ego elevado para hacerle caer en el mal. La Biblia dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Capítulo 28. Dios no obliga a sus hijos a obedecerle. Desde el momento en que una persona decide voluntariamente aceptar a Jesús como Salvador personal, se convierte en hijo de Dios. A partir de allí, Dios despliega todos sus recursos a favor del nuevo convertido. Una de las grandes promesas de la Biblia es que Dios enviará ángeles para que cuiden al cristiano en la tierra. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmos capítulo 91, versículo 11. No obstante, a que los ángeles protegen al cristiano, ellos respetan la libre voluntad y no le pueden obligar a obedecer. Si un cristiano quiere desviarse de los caminos de Dios, los ángeles pueden procurar ayudarlo para que lo evite, pero si él decide pecar no lo podrán detener. Con todo el amor divino los ángeles no pueden obligar a un cristiano a hacer la voluntad de Dios. El mensaje que Dios le envió a la iglesia de la Odisea muestra que Dios respeta la decisión de los cristianos. Jesús dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Aún el cristiano tiene libre voluntad para permanecer en obediencia o para desobedecer a Dios. Capítulo 29. El arma más poderosa del cristiano es el amor. El amor es el arma más poderosa que tiene el cristiano en la tierra, la Biblia dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia,
y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3. Usualmente, el cristiano cree que el arma más poderosa es la palabra de Dios o la fe, pero la palabra de Dios nos sirve para alcanzar sus promesas y para atacar al enemigo. La fe nos ayuda a vencer al mundo, pero solo el amor es capaz de vencer todo obstáculo del camino. Fue por amor que Dios salvó a la humanidad, fue por amor que Cristo dio su vida en la cruz, y es por amor que venceremos todas las luchas en nuestro camino al cielo. La Biblia dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Capítulo 30. Dios no tiene dos bocas. Este pensamiento encierra una verdad profunda. Significa que Dios no cambia su palabra. Estar convencido de esto es muy importante en la vida cristiana. Una de las razones por las cuales Satanás engañó a la primera pareja fue por dudar de la orden divina de no comer del fruto prohibido, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Cuando el cristiano no tiene bien firmes sus convicciones en una sana interpretación de la Biblia, Satanás se aprovechará para hacerle dudar y caer en herejías. Si los profetas conocieran bien la Biblia cometerían menos errores al hablar en nombre de Dios. De esa manera podemos comprender que, la Biblia no puede decir una cosa y el ser humano otra. Hay grandes concilios cristianos que se creen dueños de las almas y acomodan la Biblia al gusto de la gente. Han caído en el error del diablo de dejar que cada una de sus iglesias decidan por ellos mismos en cuanto a ciertos aspectos de la sana doctrina bíblica. Ellos no saben de su gran error. Y aquí cabe el pensamiento: Dios no tiene dos bocas. Dios nunca tendrá dos opiniones de su palabra, y cuando así parezca, sin duda, es el hombre que la ha torcido. La Biblia dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. La Biblia dice que Dios no se muda, ni cambia. En el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago capítulo 1, versículo 17. Capítulo 31. Lo posible es del hombre, lo imposible de Dios. Este pensamiento se refiere a que, en aquellas cosas que Dios nos ha dado los recursos debemos ser diligentes en hacerlas porque nos corresponden a nosotros, pero hay otras que necesitan la intervención divina. Si un cristiano es inmaduro, no sabrá cuál es su responsabilidad y creerá que Dios debe hacerlo todo. Hay un pensamiento que dice: Dios hace milagros, pero no lava carros. Significa que Dios nos ha proveído el agua y el jabón para hacer esa tarea. El cristiano que no sabe hacer la diferencia entre lo que le corresponde hacer y lo que le compete a Dios, cambiará los roles. Algunas veces tratará de resolver cosas imposibles que le corresponden a Dios, y en otras, querrá que Dios haga lo que le corresponde a él. Otro pensamiento dice que, donde termina el hombre, comienza Dios. Dando a entender que, cuando no está en nuestras manos el resolver algo, es cuando Dios interviene. Capítulo 32. Acepta lo que eres, para que no te creas lo que no eres. Este pensamiento tiene el propósito de crear un equilibrio en la vida del cristiano. Existe una trampa del diablo muy sigilosa que se aprovecha, como siempre, de la ingenuidad de los seres humanos. En este caso, la persona se niega a aceptar lo que es, con cierta pretensión de humildad, pero su orgullo termina siendo aún peor. La persona se niega a aceptar lo que es, creyendo que esto es sabio, pero no es así. El punto es que, cuando no se acepta lo que uno es, el diablo se puede aprovechar de eso para hacernos creer que somos más o menos de lo que en verdad somos. Tremenda argucia del diablo, quien se aprovecha de las debilidades humanas, de esas rendijas casi invisibles de las cuales hay innumerables, para sembrar sus falsos conceptos en el ser humano. Todo esto es por causa de la caída humana, donde se perdió la comunión perfecta con Dios. De este tipo de trampas hay muchas en las que, los cristianos que las desconocen terminan enredados con ellas en el cuello, así como las algas de Jonás. ¿Qué tal ese cristiano que mencionamos, que quiere presentarse tan humilde ante los demás,
que se niega a aceptar lo que es en Dios. Es decir, si un cristiano es profeta, evangelista, pastor o maestro, etc., es bueno que lo acepte con humildad, sin pretensiones. Lo incorrecto sería no aceptarlo. ¿Por qué razón? Porque si no lo aceptas, luego Satanás trabaja en tu corazón para que te creas más de lo que eres. Un cristiano que se niega a aceptar lo que es en Dios, por temor a robarle la gloria a Dios, puede terminar en un estado peor, pues en lo íntimo de su corazón puede caer en grandeza, al creer que es más de lo que Dios le ha dicho que es. Tampoco se trata de andarlo publicando a los cuatro vientos. Se trata más bien de aceptarlo con humildad y darle la gloria a Dios cuando los demás nos halagan. Proverbios capítulo 27, versículo 2. Ha habido cristianos y ministros que han dejado de hacer la obra de Dios porque ellos arguyen que no le quieren robar la gloria a Dios. ¿Tendrán razón en su argumento? La respuesta es que no. Todo lo contrario, están cayendo en el juego de Satanás, al dejar de hacer la obra de Dios. Lo correcto es que se enfrenten a su propio orgullo y aprendan a darle la gloria a Dios, aun cuando los demás los alaben. Rechazar y no aceptar lo que Dios ha dicho que somos, no es una manera de atribuirle gloria a Dios. Antes bien, es una manera de seguirle el juego a Satanás, quien fue el primer orgulloso. Por tal razón, Dios le derribó del cielo. Lo correcto es que el cristiano acepte con humildad lo que Dios ha dicho que es, sabiendo que solo somos instrumentos en sus manos. La verdadera humildad no es huir de los halagos. La verdadera humildad es llevar esos halagos a los pies de nuestro Dios.